es mía, no del diablo. Y por eso el Señor busca la manera de alcanzarnos, como dice su palabra. Y nos alcanzó, nos atrajo a Él con cuerdas de amor para este tiempo, para esta hora. Entonces usted es patente divina. ¿Y usted sabe qué significa ser patente divina? Que usted no es cualquier raza. Usted es una raza escogida por Dios, real sacerdocio, nación santa, dice su palabra, pueblo escogido por Dios para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos atrajo a Él, a su luz admirable. Amén. Entonces usted no es cualquier cosa. Pero toda historia bonita, en toda historia bonita el enemigo trata de colarse. Y se coló. ¿Con qué se coló? Con el pecado. ¿Con qué se coló? Con la maldad. Usted y yo hemos sido diseñados para grandes cosas, si así lo entendemos y si practicamos la palabra profética que reposa sobre esta generación. Somos una generación no cualquiera, porque Dios pudo colocarte ya en el tiempo de la Biblia o quizás en otro tiempo, pero te colocó acá. ¿Sabe quién anhelaba vivir esto? Los profetas del Antiguo Testamento. Ellos escribían, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto del Espíritu? El Espíritu iba y venía, iba y venía. Pero el Espíritu Santo hoy está dentro de ti y no se va, no se va. Me lo dice el apóstol Pablo da Costa, que es el apóstol de la iglesia donde pastoreo, y nos lo dice siempre, la gloria de Dios está dentro de nosotros. Entonces nosotros decimos y cantamos, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Y el Señor como que, de verdad que no los entiendo. Algo así hace el Señor cuando estamos cantando y estamos pidiendo algo que desde la eternidad está dentro de nosotros. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, eso se hace real. La gloria de Dios está dentro de ti. Por eso Pedro, cuando aquel hombre le estaba pidiendo una limosna que estaba en la puerta de la entrada de la hermosa y le dijo que le diera algo, Pedro le dice, no tengo plata, no tengo pasaje, no tengo nada, pero de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Porque Pedro estaba entendido de qué tenía él dentro. Y usted y yo tenemos que saber lo que tenemos dentro. No es cualquier cosa. Tenemos lo mejor. Tenemos al más grande, tenemos al más poderoso, al más fuerte. Tenemos al grande, al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, que es el que conoce las cosas de Dios y nos las revela a nosotros por Él, por la voluntad de Él. Pero el enemigo quiso olvidar, quiso esconder esos códigos eternos que están dentro de nosotros. Los quiso esconder. ¿Con qué? Con el pecado. Y ahora sí voy a entrar en el tema. ¿Con qué lo quiso ocultar? Con el pecado. Alguien dijo en alguna oportunidad, a veces no hay próxima vez. A veces no hay próximas oportunidades. A veces es ahora o nunca. Repito, a veces no hay próxima vez. A veces no hay próximas oportunidades. A veces es ahora o nunca. Y hoy yo te digo, es ahora o nunca, donde nosotros tenemos que decidir, definirnos, alinearnos y enfocarnos en Él. Porque hay algo grande que Dios quiere hacer con nosotros, pero no va a esperar tanto tiempo. Tiene que ser ya, que hoy usted y yo nos alineemos al plan del Eterno, porque el Señor está buscando, está anhelando que se despierte un remanente santo. Un remanente santo. El Señor no va a trabajar con más nada, con más nadie. Puedes tener muchos títulos, puedes hablar bonito, pero si no manejas el código de la santidad, no calificas para el plan de reforma que tiene el Señor preparada para Venezuela. Si no estamos santos, si no permanecemos en la integridad con el Espíritu Santo, no calificamos para hacer las cosas del Espíritu Santo, porque en Él no hay mezclas. No se puede mezclar Él, la santidad de Él, con el pecado. Él aborrece el pecado. Dice la palabra en el Salmo 101:6, mis ojos pondré
los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, entonces este me servirá. Dios está necesitando entonces que se levante una generación santa, apartada para Él. Una generación con corazón puro, dispuesto a obedecer las directrices del eterno Dios. Una generación que no manche lo santo, lo puro del altar. Que sepa manejar los códigos, que sepa manejar los negocios del Padre. Una generación que no prostituya su talento. Una generación que no tenga doble moral o doble mensaje. Que lo mismo que es en la iglesia, sea en su casa, sea en el trabajo, sea en los estudios. Una generación que no hay ambigüedades, no hay doblez en ella. Es una generación que sabe que ha sido diseñada para esta hora, para hacer cosas poderosas por el Padre. Entonces es ahora. Si el Señor permitió esto, es porque nos está dando una oportunidad de alinearnos. Y hay cosas que están mal en nuestra vida. Y usted sabe que están mal, y yo lo sé. Pero tenemos que alinearnos, ¿sí? Hay muchas cosas. Hoy vamos a hablar, la temática habla acerca de la iniquidad como fuente de toda maldad. La iniquidad como fuente de toda maldad. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la ¿qué? Perfeccionando la ¿qué? En el temor de Jehová. Vamos a hablar de temas como el pecado, la iniquidad, la rebelión, la transgresión y la prevaricación. Repito: pecado, iniquidad, rebelión, transgresión y prevaricación. Son aspectos que tenemos que tocar y que tienen una manera de tratarse muy individual, porque trabajan de una manera distinta la una con la otra. Entonces vamos a dirigirnos a 1 de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. Dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Ok? El pecado significa perder el camino. Y el camino es el estándar de la perfección. Empecé diciendo que Dios todo lo hizo hermoso y lo hizo perfecto. Pero cuando nosotros pecamos, nos desviamos del camino de la perfección. El pecado es lo que nos separa de Dios, siendo la consecuencia inmediata la muerte, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. La consecuencia inmediata del pecado es la muerte. Cometo pecado cuando desobedezco la voluntad de Dios y sus leyes. Entonces es cualquier acción o sentimiento, pensamiento que va en contra de las normas de Dios. Te lo va a ver allí reflejado en 1 Juan capítulo 3:4. Dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y 1 de Juan 5:17 dice: toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Toda maldad es pecado. Fíjense que pecado en la raíz hebrea es, en la raíz hebrea se lee shatat en los idiomas originales, que significa fallar al tiro, fallar la meta, no dar en el blanco. Y en el hebreo es errar, no alcanzar la meta o el blanco. Jueces capítulo 26 habla acerca de un grupo de soldados en el antiguo Israel que eran hábiles, eran expertos en la onda y eran capaces de acertar sin fallar al tiro al lanzar una piedra. Esa es la raíz original del pecado. Aquel que es experto haciendo algo
y que al lanzar la piedra falla. Ese es pecado. Nos han dicho que pecado es hacer lo malo, pero pecado en el original es no hacer lo bueno, no hacer lo correcto. Entonces, en ese tiempo, si tú, siendo experto, lanzabas la piedra como un soldado que era experto en un área, lanzaba la piedra y no alcanzaba el objetivo, entonces, ¿saben lo que hacían con él? Lo mataban, porque la paga del pecado es muerte. Igualmente, el pecado a nosotros nos puede llevar a la muerte y a perder definitivamente la salvación. ¿Por qué? Porque no estamos dando al blanco. El pecado tiene su origen en Adán y Eva. Fueron creados perfectos. Ellos fueron creados perfectos. Pero cuando ellos pecaron y desobedecieron, allí hubo un quebrantamiento de la ley. Ellos le dieron legalidad al enemigo de robar de la naturaleza divina de ellos. Y la generación de ellos también fueron alcanzadas, o las consecuencias directas fueron muerte. Vemos que Caín, ¿a quién mató? A su hermano. Entonces, el pecado de nosotros no se queda nada más en esta generación, sino que alcanza hasta la cuarta generación. Lo que nosotros cometemos hoy tiene repercusión en nuestra generación, y por eso estamos viendo algunas cosas que se repiten, algunas maldiciones que son generacionales, se repiten de una generación a otra. ¿Por qué? Porque hay una legalidad, hay una llave de la legalidad que se llama pecado, que se la dimos al enemigo. ¿Por qué? Por cometer pecado de manera voluntaria, una tras otra. Entonces, el diablo se ha sentido señor de la vida de muchas personas, se ha sentido dueño, y por eso está haciendo cosas, está causando cosas fuertes, está obrando con maldad en la sociedad, está destruyendo muchas cosas con su antidiseño, porque Dios creó el diseño y Satanás trabaja con un antidiseño. Dice que Él vino para matar, hurtar y destruir, y Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Él es un imitador de las cosas del Padre, pero jamás va a poder con Él, jamás se podrá igualar, porque Él es un mentiroso, su naturaleza es mentir. ¿Sí? Entonces, el salmista David dice en el Salmo 51:5: en pecado fui concebido, o con error fui dado a luz. Venimos arrastrando el pecado desde Adán y Eva. Venimos arrastrando todo ese tipo de errores. Venimos arrastrando con estas consecuencias. Pero también hubo alguien que entró en vigencia, y se trata de la persona de Cristo. ¿Para qué? Para devolvernos a nosotros al diseño original, y a través de su preciosa sangre, ya ustedes se saben en la historia, Él fue ese cordero que a través de ese cordero, según el orden de Melquisedec, de una vez y para siempre, borró el pecado. Somos nosotros los que pecamos, pero Él ya hizo su parte. Y hoy nosotros, hoy 18 de mayo, tenemos que hacer la parte de nosotros. Amén. Hebreos habla de que el pecado en la gracia, el Señor es más severo con el que comete pecado que en la ley. Pero ¿cómo es eso que en la ley no era tan severo como en la gracia? Sí, porque no fue cualquiera que murió en la cruz, fue Cristo, fue su Hijo. Él no mandó a cualquiera a la cruz, Él mandó a su Hijo. Entonces, el libro de Hebreos habla de que el que comete pecado, obstinadamente comete pecado, habiendo ya obtenido los beneficios, ya sabiendas de todas las cosas que el Padre hizo y de todos los beneficios que Él nos dio a través de su muerte en la cruz. Y el que comete pecado acá en tiempo de gracia, va obstinadamente y deliberadamente a cometer pecado, pisotea la sangre de Cristo.
profana el cuerpo de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Allá en la ley te moría y listo. O iba el sacerdote una vez cada año y presentaba la ofrenda y listo. Y si tenía que morir alguien, iba a morir él. Pero aquí estamos clavando nuevamente a Cristo en la cruz. Cuando cometemos pecado, estamos pisoteando la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y eso duele, eso al Padre le duele. Porque la actividad de Cristo en la cruz no fue cualquier cosa. Y si usted estudia detalladamente lo que pasó allí, eso no fue cualquier cosa. Eso fue una muerte bastante fuerte y trágica. Eso fue una muerte dolorosa. Para que nosotros hoy, acá, pequemos así, por cualquier cosa pecamos. Por cualquier cosa. Hasta en el altar hay pecado. Muchas personas se presentan en el altar como un juego. Y esto no es un juego, esto no es un show. Estamos hablando de las cosas del Señor. Y por eso Kathryn Kuhlman decía, no lastimen al Espíritu Santo. Pueden lastimar a cualquier cosa, pero al Espíritu Santo no lo lastimen. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Él no se va. Cuando nosotros practicamos el pecado, lo hacemos a Él testigo de todas aquellas cosas. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Es la pregunta. Como los muchachos acá, me gozaban cada una de las oraciones y de las renuncias y de toda esa oración donde pedimos perdón. Porque es así. ¿Qué estamos haciendo con nuestros ojos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros oídos? Pecamos obstinadamente. No estamos sincronizados. Decía un predicador cuando estudié en el Instituto Bíblico que a veces la cabeza está aquí y el cuerpo está por aquí. No hay conexión entre la cabeza, que es Cristo, y la iglesia. No hay coherencia. Porque la iglesia se está moviendo en un ámbito y Cristo está demandando otra dimensión. Pero hoy todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón, intelecto, voluntad, pensamiento, se alineará a la cabeza que es Cristo. No vamos a poner en venta los principios que están claramente definidos en la palabra de Dios. No podemos ponerlo en venta. No lo vamos a prostituir. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? El concepto vigente de pecado es delito moral, es transgresión, es un delito. Y el que comete un delito tiene su sanción. Nosotros como abogados que comete un delito, usted mató, usted tiene que admitir su hecho y mire por dónde va a ir, preso. Si usted mató, usted va a ir preso. Si usted robó, usted va a ir preso. Consecuencia inmediata, una sanción, ¿cierto? Entonces, esa transgresión libre y deliberada de la ley de Dios, por leve que sea pecado, es cualquier desviación de los mandatos divinos. Y la naturaleza del pecado es la rebelión contra Dios. Y también hay un pecado que no es perdonable, que está en Mateo 12:24 y Marcos 3:29, que es la blasfemia al Espíritu Santo de Dios. Por eso Kathryn Kuhlman, me gusta mucho la historia de esta mujer y de María Gurgurete, porque son mujeres que manifestaron al Espíritu Santo en la dimensión correcta. Y el llamado que le hacían a la iglesia era de no lastimar a la persona del Espíritu Santo, porque blasfemia es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una blasfemia? Es cuando nosotros le atribuimos, porque decían los fariseos clamaban que el Señor estaba poseído por demonios. Es cuando nosotros le atribuimos a un demonio la actividad del Espíritu Santo, imagínense usted. Entonces, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Segundo punto es la transgresión. La transgresión es el quebrantamiento de leyes o normas y costumbres. Violación de normas. Tiene que ver con la acción
y con el comportamiento que nosotros tenemos cuando desobedecemos a la norma divina que es la palabra de Dios. Ya a sabiendas, porque tú puedes pecar sin saber que estás pecando, pero es pecado, ¿sí? Pero la transgresión es que tú sabes que está establecido en la palabra que no debo hacer tal cosa y yo lo hago por mi voluntad. Por eso es que de alguna forma deliberada yo lo hago, de una forma voluntaria yo lo hago porque me gusta hacerlo, porque sí quiero rebelarme. Y así hay muchas personas dentro de las congregaciones. Deciden, es una decisión, quiero rebelarme y se rebelan y punto. Es el quebrantamiento entonces de las normas, de los mandatos divinos de Dios.